La parodia, como cada 6 años, llegó a su fin. La verdadera victoria la debemos asumir a favor del abstencionismo, como hemos relatado en los últimos días, porque la mayor parte de los mexicanos no acudió a las urnas, despreció al sistema político mexicano, dijo no a la farsa electoral. Hay quienes piensan que este actuar es irresponsable, porque la única manera de tratar de cambiar el estado de cosas es precisamente votando masivamente. Pero se olvidan que al ciudadano ya le cansó la partidocracia. Se olvidan de que han sido demasiados los agravios. Se olvidan de que no podemos dejar a un lado los fraudes electorales que hemos vivido cada periodo electoral. Se olvidan de que la conciencia nacional no puede soportarse bajo el oasis de una democracia absolutamente simulada. Sí, es cierto, no se dieron los escenarios catastróficos que algunos hubieran querido, por fortuna. Es cierto, en lugares en donde se esperaba hasta un torrente de agua por causa del huracán Blanca, se pudo votar. Es cierto que quienes lo hicieron, que quienes acudieron a las urnas, a las casillas, pudieron hacerlo con bastante normalidad, si consideramos la crispación que existe entre los mexicanos. Como en 2006, como en 2009, como en 2012. ¿Cuánto imperó el voto del miedo sobre nuestra capacidad de elegir a nuestros gobernantes? ¿Cuánto imperó la frustración cívica frente al inmovilismo político y al rencor, repito, al rencor de millones de mexicanos que no aceptan a este sistema político? Independientemente de que, como adelantamos, el PRI retrocedió claramente en la mayor parte del país, sabemos que va a tener una composición política en la Cámara bastante similar a la que tenía actualmente, aunque no votaran por él, por este partido, los mexicanos. Hubiera pasado de cualquier manera, con o sin abstención, de acuerdo a las viejas reglas del sistema, a las viejas reglas que se modernizaron para posibilitar que a través de las figuras de diputados plurinominales, por ejemplo, se pudiera compensar aquellas derrotas por mayoría en los distintos distritos del país. Esta es una trampa que nos hace ver cómo elementos que pierden la carrera en sus distritos por mayoría, de cualquier manera entran al Congreso de la Unión por la vía plurinominal. Ese es el primer paso que debe darse. No más candidatos plurinominales, no más posiciones plurinominales, no más mentiras al pueblo de México, no más arreglos soterrados. Qué curioso, de golpe y porrazo, aquellos estados en donde parecía haber una contaminación profunda por efecto del narcotráfico, ahí se amainaron las cosas. ¿Me van a decir que no hubo arreglo? Cuando en el camino perecieron 14 candidatos, precandidatos y coordinadores de campaña, bajo la creencia de que estaban enfrentados con las grandes mafias del narcotráfico y que representaban un peligro para estas mafias, entonces debemos entender que quienes ganaron y quedaron están de común acuerdo con estas mafias, lo cual nos remite a la posibilidad de haber creado un narcoestado a través de una votación falsa y mentirosa. Falsa y mentirosa porque no se puede interpretar que hubo mayoría en donde solamente vemos pequeñas minorías, células minoritarias que de ninguna manera reflejan el sentir político de la mayoría democrática de este país. Ganó el abstencionismo. Este es el hecho. Y a partir de él hay que declarar que el gobierno es ilegítimo, que no tiene el apoyo de la mayoría mexicana y que por tanto este gobierno debe dimitir,
junto con todo su gabinete y junto con todos aquellos que fueron supuestamente electos por una bajísima proporción de la población. México es bastante más grande que las trampas a las que nos hacen caer los manipuladores, los traidores. Estos cobardes que se pintan de gloria cuando el pueblo mexicano los rechaza y los repele, que se burlan de nuestros gritos, que creen que estamos impotentes frente a la gran fuerza que representan los empresarios poderosos que apoyan al presidente Peña y a sus compinches. No más dirigencias partidistas que impongan su voluntad. No más hipocresías. Saquemos de esta elección tan tenebrosa y turbia como las anteriores la suprema lección. Tenemos que ponernos de pie y tenemos que hacer todo lo posible para que a partir de hoy mismo no solamente alcemos las voces, sino también actuemos. Ya les diré qué ideas tengo a partir de mañana. Cero cobardía. Buenas tardes.